Muy bien. Entonces, bueno, como les dije, este semestre vamos a ver lo que es la química orgánica. Entonces, vamos a empezar por lo más básico, viendo las generalidades de la química orgánica. A ver, del inicio de décimo año, ¿qué era la química orgánica? ¿Qué estudia? ¿De qué se encarga? En compuestos que sean más que nada de carbono e hidrógeno. Compuestos principalmente de carbono e hidrógeno. Entonces, bueno, la química orgánica básicamente estudia la química del carbono. Y cuando nosotros hablemos de compuestos orgánicos, en su mayoría, un 99.99% de las veces, vamos a tener enlaces de carbono-hidrógeno. Hay algunos compuestos que tienen carbono que no son compuestos orgánicos, sino que son compuestos inorgánicos. ¿Cuáles son estos? Bueno, los carbonatos o las sales de carbono o bicarbonatos o del hidrógeno carbonato, perdón. Monóxido de carbono, dióxido de carbono y bueno, creo que serían esos. Estos de acá son los únicos compuestos de carbono que no pertenecen a, a la química orgánica. Bueno, puede ser que haya un par por ahí que en ese momento no se me ocurren, que tampoco sean de la química orgánica, pero esos serían los más comunes. El resto de compuestos o si ustedes encuentran algún compuesto que tenga un enlace carbono-hidrógeno, de fijo van a pertenecer a la química orgánica. Ahora, ¿por qué tenemos una rama exclusiva para el carbono? Tenemos la química inorgánica que abarca el estudio de todos los elementos de la tabla periódica, excepto el carbono. Y está la química orgánica que estudia los compuestos que forman el carbono. ¿Por qué es que ese carbono tiene una rama para él solo? ¿Por qué es tan especial? Bueno, hay varias propiedades que tiene el carbono que, bueno, pues lo hacen precisamente ser así de especial, que requiere una rama para él solo, tanto por la cantidad de compuestos que abarcan como por la variabilidad que tienen estos compuestos, las funciones, eh, ya sabemos, bueno, dentro de la química del carbono, dentro de los compuestos orgánicos, eh, está la base para la vida. Las proteínas, los azúcares, los lípidos, el ADN, todos son estructuras donde la base es el carbono. Entonces, básicamente el carbono es la base de la vida como la conocemos en nuestro planeta. La química orgánica normalmente se relaciona también con los compuestos que forman parte de los seres vivos. No necesariamente. Hay compuestos orgánicos que no forman parte de la vida, no forman parte de ningún ser vivo, pero siguen siendo compuestos orgánicos, porque están compuestos de carbono, tienen esas estructuras de carbono-hidrógeno. Los compuestos o el estudio de los compuestos que forman parte de los seres vivos, eso sería la bioquímica, que podría verse como también como una rama derivada de la química orgánica. Pero bueno, se hace esa analogía de química orgánica o compuestos de carbono son los compuestos que forman parte de la vida, aunque bueno, no es del todo correcta. Todos los compuestos de carbono que formen parte de los seres vivos, bueno, pues son compuestos orgánicos, pero no todos los compuestos orgánicos forman parte de los seres vivos. Esa sería como la relación entre ambas áreas. Entonces, bueno,
me desvío un poquito. ¿Cuáles son esas propiedades que hacen al carbono tan especial? Bueno, hay 4 propiedades fundamentales. La primera es la homocombinación. Homo, mismo, y bueno, combinación es poder enlazarse consigo mismo. Entonces, el carbono tiene la propiedad de formar enlaces o formar cadenas consigo mismo. Y esa es una de las propiedades fundamentales para los compuestos orgánicos, para la química orgánica. Poder tener no solamente un enlace carbono-carbono, sino que podemos tener cadenas sumamente largas donde se repiten esos enlaces carbono-carbono. Entonces, el poder formar esas cadenas largas o el poder tener esa posibilidad de enlazar carbono-carbono una y otra vez para formar en cadenas largas, esa es la homocombinación y es una de las propiedades básicas que le permiten al carbono pues tener su propia categoría, ser ese elemento tan especial que, que promueve y propicia la vida. Entonces, esa es nuestra primera propiedad, la homocombinación. Nos quedan 3. La segunda propiedad es la tetravalencia. Tetra, 4 y valencia, bueno, quiere decir que el carbono tiene 4 valencias. O, bueno, no visto como 4 estados de oxidación, sino más bien que el carbono puede formar 4 enlaces. Entonces, recuerden que, bueno, en algún momento yo se los había mencionado, un carbono siempre va a tener 4 enlaces en la química orgánica. Por eso lo veíamos en las estructuras, que si teníamos un vértice y este vértice tiene 2 enlaces, entonces tiene unidos 2 hidrógenos para completar los 4 enlaces que tiene el carbono. ¿Por qué es que el carbono tiene 4 enlaces o por qué el carbono siempre va a formar esos 4 enlaces? Bueno, ahí nos podemos ir a la configuración electrónica del carbono. Bueno, recordemos que para el carbono la configuración electrónica es helio, 2s2, 2p2. Tenemos en total 4 electrones en la capa de valencia. ¿Cuántos electrones le hacen falta al carbono para completar el octeto? 4. Nos hacen falta, exactamente, 4 electrones para completar los 8 electrones que se comparten en la capa de valencia, como está representado acá. 8 electrones en la capa de valencia. Entonces el carbono completa el octeto y forma una estructura estable. ¿Y cómo se adquieren 4 electrones o cómo podemos compartir 4 electrones? Bueno, formando 4 enlaces. Entonces, con 4 enlaces vamos a tener los 4 electrones del carbono más 4 electrones que comparte algún otro átomo y completamos el octeto, formamos los 4 enlaces. Entonces, en química orgánica, salvo que tengamos ahí una situación especial o alguna carga o algo por el estilo, el carbono siempre lo vamos a encontrar con 4 enlaces. Muy bien, esa es la segunda propiedad del carbono, la tetravalencia. Entonces, bueno, recordemos, tenemos homocombinación, que es la posibilidad de formar enlaces consigo mismo y poder formar cadenas largas. Y tetravalencia,
el carbono forma 4 enlaces. Bueno, tiene la posibilidad y forma, porque en realidad va a ser difícil encontrarlo de otra manera. Una tercera propiedad del carbono, que es una propiedad del carbono elemental y no tanto, no influye tanto en las estructuras orgánicas, pero es una propiedad sí del carbono en su forma elemental, es la alotropía, que, bueno, no sé si se los había mencionado, creo que sí. La alotropía es la propiedad que tienen algunos elementos y tienen que estar en su estado elemental de encontrarse en diferentes formas, que se les conoce como formas alotrópicas. Entonces, para el carbono tenemos tres formas alotrópicas principales, que son el grafito, eh, que es lo que vemos o lo que encontramos en los lápices, estructuras de grafito o láminas de grafito, que el grafito en realidad es carbono acomodado en láminas. Son redes de carbono que se ven más o menos así. A ver, ya me perdí. Entonces vamos a tener una red, un patrón que se repite, donde recordemos en cada uno de los vértices vamos a tener un átomo de carbono. Entonces formamos láminas de estas redes y sobreponemos una lámina sobre otra muchas veces y eso es el grafito, que es lo que encontramos, como les digo, en los lápices. Luego vamos a tener el carbón. Básicamente, bueno, cuando quemamos un pedazo de madera y queda el carbón negro o el carbón que compramos para hacer las parrilladas, eso es una segunda forma alotrópica del carbono y es básicamente átomos de carbono unidos entre sí, pero de una manera desordenada, no hay ningún patrón. Por eso se le conoce también, bueno, como amorfo, sin forma, o sea, sin ninguna forma específica, sin ningún patrón repetitivo. Ese es el carbón, eh, la segunda forma alotrópica del carbono. Y otra tercera forma alotrópica, bastante importante también, es el diamante, que el diamante es una estructura mucho más ordenada que el grafito. El grafito son láminas y el diamante, esa estructura ordenada se repite en las tres dimensiones. O sea, ya no se acomoda como láminas, sino en las tres dimensiones, como en cubos. El grafito, perdón, el diamante, a ver si recuerdo, bueno, es una estructura bastante peculiar, una estructura tridimensional bastante peculiar. Bueno, pero la verdad, no me recuerdo. Voy a buscar un momento y ya se las dibujo. Porque es muy específica y es lo que le da precisamente esa rigidez al diamante. Ustedes saben que el diamante es uno de los materiales más duros, más resistentes que se conocen y eso se debe precisamente a esa estructura tridimensional tan ordenada. Es una estructura eh, como el grafito, que es una red que se repite por láminas sumamente grandes, pero el diamante lo hace en las tres dimensiones. Entonces, eso es precisamente lo que le da esa estabilidad, esa rigidez. Muy bien, bueno,
Ahora sí, no andaba tan perdido, pero para no batearles tanto, vamos a ver. Muy bien. Esta sería entonces más o menos la estructura del diamante. Digamos, una unidad. Y esa estructura tridimensional, vean que tenemos siempre el ciclo de 6, el hexágono en el fondo, pero en realidad ese ciclo de 6 o ese hexágono también lo tenemos en las 3 dimensiones. Ahí lo volvemos a tener, lo tenemos también hacia el otro lado, lo tenemos por abajo, un, un ciclo de 6, algo similar a un hexágono, y por supuesto, bueno, el del fondo, el de la base. Entonces, es más o menos la misma, el mismo patrón del grafito, pero ahora ordenado en las 3 dimensiones. Y como les digo, bueno, esto se repite también formando una red, pero ahora en 3 dimensiones. Entonces, esa es la razón de esa estructura tan rígida, tan estable y tan resistente del diamante. Y esa es la tercera forma alotrópica principal que tiene el carbono. Hay otras formas alotrópicas, bueno, supongo que ustedes han escuchado hablar del grafeno, de los nanotubos de carbono o de los fulerenos o de la buquibola. Estas son otras formas en las que podemos encontrar el carbono, aunque están hasta cierto punto derivados del grafito. El grafeno es simplemente una lámina de grafito. Recordemos que el grafito son un montón de láminas una sobre otra. Si se toma solamente una lámina, entonces aquí estaríamos hablando del grafeno. Si esa lámina se enrolla como formando una pajilla, entonces obtendríamos un nanotubo de carbono. Y si ese nanotubo, bueno, en vez de que sea un tubo largo, lo cortamos y cerramos los extremos, entonces tenemos los fulerenos o la uquibola, que también son formas alotrópicas del carbono, pero como les digo, eh, derivadas de esa estructura de red que tiene el grafito. Entonces, esta es la tercera propiedad del carbono, la alotropía, la posibilidad de encontrar el elemento en su forma elemental en diferentes formas. Recordemos que, por ejemplo, el oxígeno también tiene formas alotrópicas, porque el oxígeno elemental lo podemos encontrar como oxígeno o como ozono. Entonces, esto es otra forma de entender la alotropía. Estamos hablando del mismo elemento, pero en diferentes estructuras. Muy bien. Y nos queda una última propiedad del carbono, que esta sería la hibridación o las posibilidades de hibridación que tiene el carbono. El carbono podemos encontrarlo con 3 diferentes hibridaciones. Este, podemos tener hibridaciones sp3, que recordemos que la hibridación sp3, que es esta de acá, estamos hibridando 4 orbitales, entonces obtenemos 4 orbitales híbridos, lo que implica 4 dominios de electrones.
si recordamos un poquito la parte de las estructuras de Lewis. En el carbono, esos 4 dominios de electrones van a significar los 4 enlaces. Y en este caso van a ser 4 enlaces sigma, 4 enlaces sencillos. Otra vez, bueno, en este caso relacionado la hibridación también con la tetravalencia. Siempre vamos a obtener 4 enlaces. Podemos tener hibridaciones sp2, que la hibridación sp2 entonces nos da 3 orbitales. Mezclamos 3 orbitales, un orbital s y 2 orbitales p, y obtenemos 3 orbitales híbridos. Entonces, eso significa 3 enlaces sigma. Pero, ¿qué sucedió con la tetravalencia? Y el hecho de que el carbono siempre tiene que tener 4 enlaces. Bueno, resulta que de acá, de la hibridación, usamos 2 orbitales p, pero nos queda un orbital p no híbrido, que ese orbital p no híbrido, entonces me funciona para formar un enlace pi. Entonces, 3 enlaces sigma y un enlace pi, obtengo otra vez 4 enlaces. Sigo manteniendo el objeto completo. La diferencia entre la hibridación sp2 y sp3 es la geometría que nos va a dar ese átomo de carbono. La sp3, recordemos que adquiere una geometría tetraédrica, y la hibridación sp2 nos da una geometría más bien trigonal plana. Pero también podemos tener una hibridación sp, que bueno, como estamos mezclando solamente 2 orbitales, un orbital s y un orbital p, obtenemos 2 orbitales híbridos que esos 2 orbitales híbridos me funcionan para formar 2 enlaces sigma con geometría lineal. De esos orbitales p, bueno, tenía 3, usé 1, me quedan 2 orbitales p no híbridos, que esos 2 orbitales p entonces me funcionan para formar 2 enlaces pi. Entonces al final tenemos otra vez un total de 4 enlaces. Que, bueno, esos 2 enlaces pi, recordemos que los podemos ver como un enlace triple. Un enlace triple que, recordemos, está conformado por un enlace sigma y 2 enlaces pi. El enlace doble que tenemos a la derecha lo conforman un enlace sigma y un enlace pi. Recordemos también siempre el primer enlace entre 2 átomos, ese enlace siempre será sigma. Todos los enlaces adicionales, todos los enlaces múltiples adicionales son enlaces de tipo pi. Entonces, bueno, estas serían las 4 propiedades del carbono que lo hacen tan especial, que le permiten tener esa gran gama y variedad de compuestos que se estudian dentro de la química orgánica. Recordemos la homocombinación, la posibilidad de hacer enlaces consigo mismo, la tetravalencia, que forma siempre 4 enlaces para completar el octeto, la hibridación, que son las distintas posibilidades en que el carbono se puede hibridar y por lo tanto las distintas geometrías que podemos tener para un átomo de carbono, tetraédrica, trigonal plana o lineal. Y la última, la alotropía, las diferentes formas alotrópicas o las diferentes estructuras en las que podemos encontrar el carbono elemental, que en
Recordemos, hay tres principales, o las tres básicas, que son el grafito, el carbón y el diamante. Muy bien. Entonces, apliquemos un poquito lo que hemos visto con esta estructura. Esta es una estructura orgánica, bueno, bastante grande y bastante complicada. Y vemos que tenemos varias cosas por ahí. Entonces, bueno, vamos a determinar la hibridación, no para todos los átomos de carbono, pero sí para algunos, y la cantidad de hidrógenos también unidos a algunos de estos átomos de carbono. Entonces, bueno, empecemos por acá, por el ciclo, por el anillo. Este carbono de acá, que es señalado en anaranjado, ¿cuántos átomos de hidrógeno están unidos a ese carbono? Dos, profe. Tiene que tener unidos dos hidrógenos exactamente para completar los 4 enlaces. Muy bien. ¿Qué hibridación tiene ese átomo de carbono? Tiene en total 4 enlaces con 4 átomos distintos. ¿Qué hibridación tiene ese átomo de carbono? SP3, profe. Este sería, muy bien, un sp3. Excelente. A ver, este carbono que tiene unido el OH, ¿cuántos hidrógenos en total están unidos a ese carbono? Solo uno, ¿verdad? Solo uno, eso está fácil. Ahí se los muestran. Muy bien, ¿qué hibridación tiene? SP2. ¿Por qué? ¿Cuántos átomos o cuántos dominios de electrones distintos tenemos unidos o alrededor de ese carbono? A ver, les ayudo. Tenemos un enlace para acá con otro carbono, otro enlace hacia abajo con este otro carbono, un enlace con el hidrógeno y un enlace con el OH. ¿Cuál es la hibridación de ese átomo de carbono? SP3, una que Sí, sp3 también. Recordemos, sp3 significa 4 enlaces. 4 enlaces, 4 enlaces sigma, 4 enlaces con átomos distintos. Ok, sigamos repasando. Este carbono que está aquí, ¿cuántos hidrógenos tiene unidos? El carbono en morado. Creo que solo uno, ¿verdad? Solo uno. Esta estructura está fácil porque muchos de los hidrógenos los está mostrando. Solamente tiene un hidrógeno. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la hibridación de ese átomo de carbono?
Los puse a repasar estructuras de Lewis sin que quisieran. SP2. Ajá, muy bien. En SP2 tenemos 3 dominios de electrones. Uno es el hidrógeno, otro es, bueno, este carbono que está acá. Y el otro sería el carbono al que está unido con el doble enlace. Vean que seguimos manteniendo los 4 enlaces, se sigue cumpliendo la tetravalencia, solamente que en este caso, bueno, hay 2 enlaces hacia un mismo carbono. Entonces, necesita una, o tiene más bien una hibridación sp2. Este carbono de acá, el verde, ¿cuántos hidrógenos tiene unidos? Ninguno. Este no tiene ninguno, ya tiene los 4 enlaces, muy bien. ¿Y cuál es la hibridación de ese carbono? SP. Este sería un sp, muy bien. Tiene solamente 2 dominios de electrones, un carbono de un lado, otro carbono del otro lado, solamente que uno de esos carbonos está unido por un enlace triple. Que recordemos, el enlace triple es un enlace sigma y 2 enlaces pi. El enlace doble que vimos antes es un enlace sigma y un enlace pi. Y cualquier enlace sencillo va a ser siempre sigma. Muy bien. Hagamos un último. Este carbono en azul, ¿cuántos hidrógenos tiene unido ese carbono? Ninguno. No tiene ninguno, muy bien. ¿Y la hibridación? SP. También es sp, muy bien. Ya van entendiendo. Excelente. Muy bien. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero se los voy a mencionar rápidamente, bueno, para que tengan la noción. En química orgánica vamos a trabajar mucho con isómeros. ¿Qué son los isómeros? Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta estructura. Si se los pongo para que lo tengan. Tienen la misma fórmula molecular, pero distinta estructura. Algo parecido a lo que son las formas alotrópicas, que son el mismo elemento, pero tienen una distinta estructura. Bueno, en los compuestos podemos tener algo similar, y eso, algo similar, son los isómeros. Hay distintos tipos de isómeros dependiendo de en dónde es que está variando esa estructura. ¿Qué es lo que cambia en la estructura? Entonces, podemos tener los isómeros estructurales o constitucionales, que lo que cambia es el orden de los enlaces o la forma en que están enlazados los distintos átomos. Ya les pongo un ejemplo. Vamos a ver. Podemos tener el ciclopentano, o el ciclohexano, más bien. O podemos tener también el hexeno. Muy bien. Para el ciclohexano, para el anillo, el ciclo de la izquierda, si nosotros revisamos la fórmula molecular, vamos a
Bueno, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces la fórmula molecular es C6. ¿Y cuántos hidrógenos? Bueno, por lo mismo que vimos antes, cada carbono tiene que tener 4 enlaces. En este caso, en el ciclo, ya cada carbono tiene 2 enlaces, entonces le hacen falta otros 2. Y eso se repite para los 6 carbonos. Entonces, en total vamos a tener 2 hidrógenos, 4, 6, 8, 10, 12 en total. Entonces vamos a tener la fórmula para el ciclohexano que sería C6H12. Entonces vamos con la molécula de la derecha, el ciclohexeno. Entonces hacemos el mismo ejercicio. Contamos la cantidad de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También tiene C6. Ahora vamos a contar los hidrógenos. Este primer carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? 2. ¿No? ¿Cuántos enlaces tiene este primer carbono? 1. Solo 1. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tiene? 3. 3 hidrógenos. Muy bien. El carbono 2, ¿cuántos hidrógenos tiene? 2. 2. Muy bien. Ven como sin querer queriendo estamos repasando lo de antes. Carbono 3, ¿cuántos hidrógenos? También 2. No. ¿Cuántos enlaces tiene este carbono 3? Tiene 3 enlaces, entonces sería 1. Tiene 3 enlaces porque hay un enlace doble. Entonces, este carbono 3 tiene solamente un hidrógeno. ¿Y el carbono 4? Creo que también solo 1. También tiene solamente un hidrógeno. Muy bien. Carbono 5, que ese 5 parece un 6, pero ustedes saben que es un 5. Tiene 2. Tiene 2, muy bien. ¿Y el carbono 6? 3. Tiene 3. Muy bien. Entonces ahora contamos. 3 y 2, 5 y 1, 6 y 1, 7 y 2, 9 y 3, 12. Entonces, tenemos también la fórmula molecular C6H12. Las fórmulas moleculares para ambos compuestos son las mismas, pero veamos que las estructuras son distintas. Una es una cadena lineal que tiene un doble enlace ahí en medio. La otra es un ciclo, un anillo. Bueno, no es un anillo, es un ciclo. Hay diferencia, luego lo vamos a ver. Entonces, estos son isómeros estructurales, donde la estructura es distinta para los compuestos, para dos compuestos que tienen la misma fórmula. Ahora, esta estructura de ese ciclohexeno también es un isómero estructural de esta otra molécula. Ambas son cadenas lineales, ambas tienen 6 carbonos, ambas tienen 12 hidrógenos y ambas tienen un doble enlace. ¿Qué es lo que cambia? La posición del doble enlace. En uno está el doble enlace en el medio de la cadena y en la otra está al inicio, en un extremo de la cadena. Estas dos estructuras también son diferentes. Está variando el orden de los enlaces. Hay un enlace doble que en una molécula está al inicio
y en otra molécula está en el medio de la cadena. Entonces eso significa una variación en el orden. Tenemos átomos puestos en distintos lugares. Esos son los isómeros estructurales. Luego tenemos los isómeros espaciales o los estereoisómeros, que estos ya son un poquito más, más difíciles de ver, porque en este caso el orden de los enlaces es el mismo. Entonces tenemos la misma fórmula molecular y tenemos el mismo orden de los enlaces. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Bueno, la ubicación espacial o la ubicación tridimensional que tienen algunos de esos enlaces. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, un carbono que tiene un CH3, que por acá tiene un alcohol, luego tiene unido también un bromo y el cuarto enlace es un hidrógeno. Nosotros podemos tener otra molécula que también tiene un CH3, que también tiene un OH, que también tiene un bromo y un hidrógeno. Tenemos exactamente los mismos enlaces, los mismos átomos, pero ¿qué es lo que cambia? Aquí lo que está cambiando es la ubicación espacial. Si nosotros vemos, bueno, el orden de los enlaces también es el mismo. Tenemos un carbono y luego un segundo carbono que es donde tenemos unido un hidrógeno, bromo y oxígeno. Tenemos el primer carbono y el segundo carbono donde tenemos unidos hidrógeno, bromo y oxígeno. Entonces, aquí no hay esa alteración del orden de los enlaces. Ahora, ¿cuál es el requisito para saber si estamos hablando de isómeros o no? Bueno, si nosotros podemos superponer una molécula encima de la otra y todo coincide, entonces estamos hablando de que es la misma molécula, de que no son isómeros. Pero si a la hora de intentar superponerlo, los átomos ya no coinciden unos con otros, entonces aquí estamos hablando de un isómero espacial o de un estereoisómero. Y aquí voy a permitirme, bueno, compartirles esto que no está funcionando porque se quedó pegado. Entonces voy a cerrarlo y lo vuelvo a abrir para mostrarles una representación tridimensional de este ejemplo que les acabo de dar, que es para estereoisómeros. Ok, vuelvo a abrirlo y ya les comparto la pantalla para que ustedes lo vean. Muy bien. Ok, listo. Ok, esto es un programa para dibujar moléculas orgánicas en 3 dimensiones. Acá, bueno, los carbonos los vemos representados como esferas grises. Normalmente se representa gris o negro el átomo de carbono. Los hidrógenos los vemos en blanco. Los oxígenos están en rojo y este que es como un cafecito, bueno, casi rojo, este es el átomo de bromo. Entonces, acá están estas dos moléculas que son estereoisómeros.
¿Cómo sabemos que son estereoisómeros y que no estamos hablando de exactamente el mismo compuesto? Bueno, si nosotros lo vemos, voy a buscar una representación que sea similar. Ok, llamemos a la molécula de la izquierda el compuesto 1 y a la de la derecha el compuesto 2. Vemos que tenemos el CH3 arriba hacia la derecha y tenemos el bromo hacia abajo. Estos dos enlaces o estas dos posiciones coinciden entre sí. Pero si yo me fijo en los otros dos átomos, los otros dos enlaces, vemos que en la molécula 1, en la molécula de la izquierda, el hidrógeno, este hidrógeno, voy a marcarlo en amarillo, ese hidrógeno está hacia adentro, está hacia atrás. Y el OH, el oxígeno, está hacia el frente de la molécula. ¿Qué sucede en la estructura 2? Que lo tenemos invertido. El hidrógeno está más bien hacia el frente y el oxígeno está hacia arriba. Entonces, a ver si esto me deja. Si yo intento, no me va a dejar arrastrar solo una. Bueno, traten de imaginárselo. Si ustedes intentan agarrar esta estructura y ponerla encima de la otra, vamos a tener que el carbono del centro sí coincide. Este CH3 que está hacia arriba coincide en las dos moléculas. El bromo coincide, es decir, se superponen uno sobre otro, pero los otros dos enlaces no van a coincidir. Entonces, cuando sucede esta situación, es cuando nosotros estamos hablando de estereoisómeros. Podemos, a ver, ok, bueno, ahí funciona. Si yo intento alinearlos o ponerlos uno sobre otro, entonces vemos que los metilos coinciden entre sí, los bromos coinciden entre sí. Por supuesto, bueno, los carbonos centrales también, porque son mi guía, es lo que yo estoy intentando centrar desde el inicio, pero lo que no me está coincidiendo son los otros dos enlaces. Tenemos por un lado un hidrógeno que se quedaría superpuesto con el oxígeno y del otro lado la misma situación, pero al revés, el hidrógeno de la otra molécula con el oxígeno de la primera. Entonces, cuando tenemos esta situación, a pesar de que los compuestos nosotros podemos escribirlos prácticamente iguales, hay una muy pequeña diferencia, esta estereoisomería, esta isomería espacial, tenemos esa pequeña diferencia que nos dice que los compuestos no son iguales, son compuestos distintos y algunas de sus propiedades van a ser también ligeramente distintas. Entonces, bueno, en algunos casos, los isómeros pueden ser, los estereoisómeros pueden significar vida o muerte. Por ejemplo, hay medicamentos que solamente uno de los estereoisómeros funciona y el otro no hace nada. O más bien, puede haber una sustancia perjudicial, un veneno, una toxina, que solamente uno de los estereoisómeros es dañino. Y el otro, el que es prácticamente igual, excepto en algún cambio espacial, no tiene mayor efecto o es mucho menos perjudicial. Ese tipo de situaciones se presentan en los compuestos orgánicos que tienen isomería. Muy bien. Entonces, bueno, dentro de los estereoisómeros hay varios tipos. Esto lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan la noción de lo que era la isomería y por lo menos las dos clasificaciones más grandes para los isómeros, que son los estructurales o los estereoisómeros. Muy bien, continuamos.
En química orgánica, nosotros vamos a utilizar también diferentes formas para representar los compuestos orgánicos. Son estructuras grandes, normalmente estructuras largas, estructuras con muchos átomos. Entonces, vamos a encontrar unas formas más complicadas y unas formas un poquito más simples, más sencillas de poder representar esa estructura. Tenemos la estructura desarrollada o de expandida, como se le conoce también, donde vamos a poner absolutamente todos los átomos y todos los enlaces. Entonces, bueno, para esta estructura o para esta forma, esta representación es la más complicada y se utiliza muy poco, porque tener tantos enlaces con hidrógeno es muy pesado visualmente. Para simplificarlo, podemos utilizar las estructuras semidesarrolladas o las estructuras condensadas. En las semidesarrolladas, simplemente no vamos a poner los enlaces con hidrógeno. Los obviamos. Este carbono tiene 3 enlaces, entonces lo representamos como un CH3. El carbono que sigue tiene solamente un hidrógeno, entonces lo representamos como un CH. Todos los enlaces con carbono, eso sí, los vamos a representar, al menos que estén linealmente. Bueno, si estamos linealmente, no es necesario, pero las ramificaciones, lo que salga de esa linealidad, ahí sí representamos ese enlace. Por ejemplo, bueno, este enlace de acá, entonces lo tenemos representado aquí con esta línea, con esta rayita, pero los enlaces internos carbono-carbono van implícitos aquí al escribirlo de forma consecutiva, de forma lineal, en el mismo renglón. Pero bueno, este otro carbono tiene 3 hidrógenos, entonces lo representamos simplemente de una forma semidesarrollada como un CH3. Esa es la estructura semidesarrollada, donde quitamos los enlaces con el hidrógeno. En la estructura condensada, adicionalmente quitamos los enlaces carbono-carbono. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, podemos incluir paréntesis. Entonces, voy a posicionarme sobre este carbono, este CH. Ese CH lo tenemos acá, lo podemos ver fácilmente porque nosotros tenemos un CH3 y luego un CH2. Entonces tenemos CH3 y CH2. Ahora, ¿qué es lo que hay unido a ese CH? Adicional de lo que estaba a la izquierda en rojo. Bueno, tenemos hacia arriba un CH3 y hacia la derecha tenemos otro CH3. Entonces, en realidad lo que estamos teniendo son 2 CH3. Eso podemos simplificarlo todavía más poniéndolo entre paréntesis. Tenemos el CH3 2 veces y es precisamente lo que estamos utilizando acá en la estructura condensada. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, si ese CH3 no fuera un CH3, sino que más bien fuera un OH? Bueno, pues lo hacemos también con paréntesis, solamente que el paréntesis lo que no funcionaría sería para separar ese OH que tenemos ramificado. Entonces lo escribiríamos en su forma condensada de la siguiente forma. Tenemos el CH3, CH2, CH. Lo que sigue en la estructura lineal sería el CH3, pero aquí en medio vamos a poner la ramificación. Entonces, para representar esa ramificación, lo ponemos entre paréntesis. Después del CH, vamos a poner un OH y luego seguimos con la estructura lineal
para terminar con el CH3. Entonces, esa es la forma de representar moléculas orgánicas en las estructuras desarrolladas, semidesarrolladas y condensadas. Hay una estructura adicional que es, por mucho, la más utilizada, que es la estructura topológica. Y esto, bueno, fue la estructura que ya o la forma que ya les había hablado, en la que se representan los compuestos orgánicos, donde vamos a utilizar, básicamente, si solo vamos a representar los enlaces carbono-carbono o aquellos átomos que sean distintos de hidrógeno, de carbono o de hidrógeno. En la estructura topológica, cada vértice o cada extremo entonces representa un carbono, como ya habíamos visto, y de aquí, bueno, no se representan los hidrógenos que están unidos a carbono, se deducen a partir del número de enlaces. Entonces, por ejemplo, este carbono de acá, ¿cuántos hidrógenos debería tener? Ninguno. No debería tener ninguno porque ya tiene 4 enlaces. Muy bien. Este carbono en verde. Dos. Ese debería tener 2 hidrógenos. O sea que ahí podríamos poner un CH2 también. Vamos a ver este otro en rojo. Uno. Muy bien. Debería tener solamente un hidrógeno. Uno más para practicar. Este de acá, el morado. Dos. Muy bien. 2 hidrógenos. Están volando. Excelente. Entonces, de esta manera es que se puede deducir la cantidad de hidrógenos que tiene cada uno de los carbonos. En la estructura topológica también, digamos, podemos hacer mezclas con las estructuras semidesarrolladas. ¿Cómo? Bueno, para los extremos, los carbonos que están en los extremos, podemos representarlos explícitamente. Entonces, por ejemplo, bueno, acá yo puse el CH2. ¿Dónde más tenemos un carbono en un extremo? Bueno, tenemos este de aquí, que podemos dejarlo así, sin nada, o podemos ponerle que aquí va un carbono con 3 hidrógenos. También tenemos otro en carbono terminal de este lado, entonces podemos ponerle que ahí va un carbono con sus 3 hidrógenos. Ambas formas, o del todo no poder poner los carbonos o poner los carbonos terminales, ambas son válidas. Ahora, con esto nada más un cierto cuidado, más que todo por estética. Si está a la derecha, entonces los hidrógenos los escribimos a la derecha del carbono. Básicamente lo que queremos representar es que el enlace va de un carbono en este vértice al otro carbono. Entonces siempre dejamos el carbono que esté directamente unido al enlace. Si está a la izquierda, hacemos lo mismo. El carbono unido al enlace y los hidrógenos los ponemos más bien al otro lado, a la izquierda. Entonces, si el enlace está a la izquierda, los hidrógenos van a la izquierda. Si el carbono está a la derecha, los hidrógenos van a la derecha.
Esta forma, digamos, topológica semidesarrollada, también podemos utilizarla con sustituyentes, no solamente con el carbono terminal, sino con sustituyentes pequeñitos de 2, no, 3 carbonos, 4 a lo mucho, ya más es impráctico. Pero en este caso, cuando se ponen cadenas cortas, entonces aquí no hacemos lo de colocar los hidrógenos invertidos, sino que lo escribimos como una cadena normalmente. Las cadenas de carbonos, como vimos en la estructura semidesarrollada y condensada, siempre ponemos carbono y después hidrógeno, carbono y después hidrógeno, carbono y después hidrógeno. Entonces, si utilizamos esa estructura condensada para representar una parte de la molécula, 2 carbonos o más, entonces lo tenemos que escribir de esta forma, siguiendo la estructura de una cadena. Y mantenemos el orden. En este caso, se entiende que el carbono está enlazado al carbono y luego lo que sigue es carbono enlazado con el carbono de ese ciclo de 6. Ok, entonces, bueno, esto es la estructura topológica y la variante con representación topológica semidesarrollada, donde los carbonos de los extremos se representan explícitamente, o sea, se escriben junto con los hidrógenos respectivos. Pero, bueno, como les digo, cualquiera de las dos formas es correcta, ya sea que se pongan o que lo dejemos simplemente con los vértices. Eso sí, cuando tenemos algo distinto de carbono y de hidrógeno, o de hidrógeno enlazado a carbono, sí tenemos que representarlo y escribirlo obligatoriamente. Por ejemplo, acá tenemos un oxígeno unido por doble enlace con el carbono. Entonces, eso tenemos que representarlo. O el OH. Los OHs también hay que representarlos. Ojo que los únicos hidrógenos que no se ponen son los hidrógenos que están unidos a carbono. Pero si tenemos hidrógeno unido a oxígeno, hidrógeno unido a nitrógeno, esto sí hay que escribirlos obligatoriamente. Por ejemplo, en el OH, entonces ponemos el OH. No vamos a dejar la estructura simplemente como como oxígeno. Un oxígeno solito ahí, eso no lo vamos a hacer nunca. Si tiene hidrógeno, entonces representamos el hidrógeno. Si están unidos a nitrógeno, entonces también ponemos esos hidrógenos que están unidos al nitrógeno. No lo vamos a dejar como un nitrógeno así solito porque estaría mal representado, mal escrito. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahora? Hasta ahora todo claro. Muy bien. Qué dicha. Muy bien. En las estructuras orgánicas, bueno, como tenemos esas cadenas tan largas, entonces, bueno, también vamos a tener diferentes tipos de carbonos. Podemos tener carbonos primarios, secundarios y terciarios. Y los hidrógenos que están unidos a esos carbonos digamos, van a heredar el nombre. Entonces, los hidrógenos que estén unidos a un carbono primario van a ser hidrógenos primarios. Los carbonos que estén unidos, perdón, los hidrógenos que estén unidos a un carbono secundario, entonces van a ser hidrógenos secundarios. Y si tenemos un carbono terciario, los hidrógenos que estén unidos a ese carbono van a ser hidrógenos terciarios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es bastante sencilla. Los carbonos primarios
están unidos a un carbono adicional. Los carbonos secundarios están unidos a otros 2 carbonos. O sea, tienen enlaces directos con otros 2 carbonos. Y los carbonos terciarios están unidos a 3 carbonos. Podemos tener también carbonos cuaternarios, que sus 4 enlaces son con otros 4 carbonos distintos. Entonces, por ejemplo, tenemos este carbono que solamente tiene un enlace con otro carbono. Entonces, es un carbono primario. Podemos tener este otro carbono también, que lo que tiene es un enlace con otro carbono. Entonces, es un carbono primario también. Este carbono de acá, bueno, tiene 2 enlaces con carbono. Entonces, es un carbono secundario. Y el carbono terciario tiene 1, 2 y 3 enlaces con otros carbonos. Entonces, es algo bastante sencillo y hasta intuitivo de reconocer. Ahora, devolviéndonos un poquito a esa estructura que les puse para representar la estructura topológica. Vamos a ver, este carbono en anaranjado, ¿será un carbono primario, secundario o terciario? Terciario. Terciario, tiene 3 enlaces con carbono. Muy bien. Este carbono en verde, primario, secundario o terciario. Secundario. Secundario, solamente 2 enlaces con carbono. No, con carbonos distintos. Ok, y este, el rojo, primario, secundario o terciario. Primario. Primario, solamente un enlace con otro carbono. Muy bien, vámonos para otra estructura. Este carbono de acá, en morado, primario, secundario o terciario. ¿Ese es secundario o no? Ese sería secundario, muy bien. Tiene un enlace con este carbono del ciclo y tiene un enlace con este otro carbono. Entonces sería secundario, excelente. Muy bien, entonces creo que eso queda claro. Ok, aquí les dejo varios ejercicios si quieren practicar bastante. Todo esto de, bueno, determinar la cantidad de hidrógenos, determinar carbonos primarios, secundarios, terciarios, determinar hibridación. Ok. Algo que quiero que veamos y que ustedes estudien para la próxima semana. Bueno, también hoy les dejo la primera tarea del semestre y está relacionada, son los grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Es todo aquello que sea distinto de un enlace carbono-carbono, de un enlace sencillo carbono-carbono. Entonces, podemos tener enlaces dobles, que esto sería un alqueno. Si es un enlace triple, se le conoce como alquino. No se preocupen por ahora con esto de las terminaciones, eso es de nomenclatura y lo vamos a ver a profundidad, cada grupo por aparte, vamos a ir paso a paso. Por ahora lo que quiero es que ustedes reconozcan los diferentes grupos funcionales y cómo se llaman esos grupos funcionales. Entonces, bueno, básicamente es que estudien esta tablita que tienen en la presentación.
tenemos los anillos o aromáticos que no se confundan porque parece que es como que si tuviéramos 3 alquenos o 3 dobles enlaces. Pero si tenemos esta disposición de 3 dobles enlaces en un ciclo de 6, esto ya es un grupo funcional distinto que se conoce como arenos o simplemente aromáticos. Podemos tener aluros, que es cuando metemos algún halogenuro en un enlace con el carbono. Puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Podemos tener alcoholes, que los alcoholes son bastante comunes y los podemos ver como ese enlace a un OH. Si nosotros tenemos el grupo OH, estamos hablando de un alcohol. Por ejemplo, el etanol, lo que encontramos, bueno, ahora en el alcohol para desinfección o el etanol que se encuentra en las bebidas alcohólicas, es un tipo de alcohol, por supuesto. Tiene el enlace o el grupo OH. Podemos tener éteres, que es cuando el oxígeno está en medio de 2 carbonos. Entonces tenemos carbono, enlace oxígeno, enlace otro carbono. Se parece un poquito a los alcoholes, pero los alcoholes es carbono, oxígeno, hidrógeno. Si nosotros quitamos ese hidrógeno y ponemos otro carbono, ahí estamos hablando de un éter. El monofosfato, bueno, ese no nos interesa mucho, pero utiliza el grupo fosfato, que también lo podemos encontrar en, es el mismo fosfato de inorgánica, y es el fosfato que, por ejemplo, vamos a encontrar en el ATP, el adenosin trifosfato, o el ADP, el adenosin difosfato, o los fosfatos también en el ADN. Mentira, el ADN no tiene fosfatos. Ignoren lo que dije. Bueno, podemos tener fosfatos también en estructuras orgánicas. Aminas. Si tenemos enlace carbono-nitrógeno, aquí estamos hablando de aminas. Ese nitrógeno podría tener 2 hidrógenos, podría tener solamente un hidrógeno y otro enlace con carbono, o podría del todo no tener hidrógenos y tener 3 enlaces con carbono. En cualquiera de esos casos estamos hablando de una amina. La imina, que es un grupo un poquito más raro, es cuando uno de esos carbonos está unido al nitrógeno por un doble enlace. Ese sería la imina. Y el nitrilo, cuando más bien el enlace es triple. El grupo nitro, que es este de acá, un enlace sencillo, carbono-nitrógeno, pero el nitrógeno tiene 2 oxígenos unidos. Y aquí ese grupo nitro va a tener carga que va a estar en resonancia. Luego vamos a tener también tioles, donde ya metemos azufre. El tiol, vean que suena como a alcohol. El alcohol, recordemos que era OH. El tiol es cambiar ese oxígeno por un azufre. Y eso, recuerden que lo aplicábamos también en química inorgánica, cuando teníamos el tiosulfato, cambiábamos un oxígeno por un azufre. El tiol es cambiar el oxígeno del alcohol por un azufre. Podemos tener sulfuro, que también lo podemos encontrar como tioéter, éter, no tioéteres. Tioéter, que es lo mismo que el éter, carbono, oxígeno, carbono, pero cambiamos el oxígeno por el azufre. Eso sería un tioéter o un sulfuro. El disulfuro, bueno, lo mismo, pero 2 veces. Luego, tenemos el carbonilo. El carbonilo es una forma general de representar
doble enlace carbono-oxígeno, pero podemos tenerlo en diferentes situaciones. Podemos tener un aldehído donde, bueno, a este carbono le hacen falta dos enlaces. Si uno de esos enlaces es con un hidrógeno, entonces estamos hablando de un aldehído. Si ambos enlaces son con carbono, entonces en ese caso es una cetona. Básicamente, el aldehído es un carbonilo al final de la cadena y la cetona es un carbonilo en el medio de la cadena y lo podemos ver acá en los ejemplos. Tenemos el etanal, que es el carbonilo al final, ya no sigue ningún carbono después, o la propanona, que es un carbonilo pero en el medio, un carbonilo interno. Luego, y esto es algo que se les confunde mucho, el ácido carboxílico es un grupo completo por sí solo. El ácido carboxílico es el carbono, vamos a ver, el carbono que tiene dos oxígenos unidos, uno por un doble enlace y otro por un enlace sencillo que termina en OH. Ahora, el ácido carboxílico no es que nosotros tenemos por un lado un alcohol y por otro lado un carbonilo, una cetona. No, si tenemos esta situación, esto no es carbonilo más alcohol. Esto está mal. Lo correcto es decir que esto es un ácido carboxílico. Si están juntos, el grupo funcional correcto es el de ácido carboxílico, es el que abarca todo el conjunto. Ahora, les muestro los siguientes que ya son, digamos, más, un poquito menos comunes, son derivados del ácido carboxílico. Tenemos el éster que se parece al éter, pero no es lo mismo. El éter sería solamente esta parte, carbono, oxígeno, carbono. Si uno de esos carbonos tiene un doble enlace adicional con oxígeno, o sea, tiene un carbonilo adicional, el conjunto de todo eso, se le conoce como éster. Y acá lo podemos ver. Carbono, oxígeno, carbono, pero uno de los carbonos tiene otro doble enlace con oxígeno. Ahora, la amida se parece mucho a la amina y por nombre también, pero son distintas. Solamente lo que está encerrado en morado sería una amina, pero igual que con el éter y el éster. Si el carbono adicionalmente tiene un doble enlace con oxígeno, entonces cambia. Ya no es una amina, sino que ahora el conjunto sería una amida. Luego, la unión, digamos, de dos ésteres nos daría el anhídrido de ácido, que es cuando los dos carbonos al lado del oxígeno tienen ambos su respectivo doble enlace con oxígeno, y el cloruro de ácido, que sucede cuando el ácido carboxílico que tiene un OH, quitamos ese OH y le ponemos un halógeno o más bien un cloruro. Ahí tendríamos el cloruro de ácido. Entonces esta tablita repásenla para la próxima semana y utilícenla también para resolver la tarea que ya a las 12:30 la tienen disponible para resolverla. Es básicamente esto que hemos visto: identificar los grupos funcionales y identificar hibridación en una molécula. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno. Profe, Entonces,